Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar, a pedido de uno de los suscriptores, las teorías del aprendizaje que me parecieron más relevantes. Existen otro tipo de teorías, seguramente este video va a tener una segunda parte, y también existen otros representantes de estas teorías, sí voy a nombrar los más conocidos, ¿sí? Comenzamos con la teoría psicológica cognitiva o cognitivista también llamada. Los representantes son más conocidos: Bartrell, Brunner. Las teorías de estos autores o de la mayoría están en el canal por si les interesa ampliar. ¿Cuál es el enfoque? Estudio de cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Estudio de cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas, como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Otra teoría muy conocida es el conductismo o conductivismo. Los principales representantes son Watson, que es el primero que desarrolla la teoría, Skinner, Thorndike, Pavlov, etc. ¿Qué nos plantea? Estudia la conducta observable. El aprendizaje consiste en un cambio de conducta debido a los estímulos del medio. La conducta observable. Y dice, el aprendizaje consiste en un cambio de conducta debido a los estímulos del medio. Por lo tanto, mientras más estimulado esté un sujeto, mayor conocimiento tendrá, según el conductivismo. Sin embargo, según la psicología cognitiva, tiene más relación con las capacidades de un sujeto de aprendizaje. Constructivismo. Y acá encontramos a Piaget, Ausubel, Brunner también. Y dice lo siguiente: estudia la construcción de conocimientos en interacción con el medio ambiente y a través de la organización de estructuras mentales. La construcción de conocimientos en interacción con el medio ambiente. Ese medio le llama también a las personas, o sea, a los objetos y a las personas. Y a través de la organización de estructuras mentales. Bien, recuerden que en el canal tienen el desarrollo de cada una de estas teorías. Ahora vamos a seguir con las tres que nos faltaron,
el socioconstructivismo, conectivismo y humanismo, ¿sí? Si me dan un segundo, voy a borrar. Si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios, por favor. Recuerden que si les sirvió, compartan el video para que a otras personas también les sirva el contenido. Bien. Seguimos. Socioconstructivismo. ¿A quién encontramos acá? Al famoso Vygotsky. Otro autor que nos habla de esto es Rogoff y Lev. ¿Qué nos dice? Estudia la construcción del aprendizaje en interacción con el entorno social y el contexto. La construcción. Recuerden que Vygotsky habla de zona de desarrollo próximo, andamiaje, la doble ley de formación, etc. Estudia la construcción del aprendizaje en interacción con el medio o entorno social y el contexto. Otra teoría que es nueva es el conectivismo. ¿Cuáles son sus principales representantes? George Siemens y Stephen, creo que se pronuncia así, Down. ¿Qué nos dice? Estudia el proceso de conectar fuentes de información, conectar conocimientos para su aplicación en la vida. Conectivismo. Estudia el proceso de conectar fuentes de información, conectar conocimientos para su aplicación en la vida. Es una teoría que surge de las TIC, ¿sí? Básicamente lo que nos expresa es lo siguiente. El sujeto recibe permanentemente mucha cantidad de información, ¿sí? Sin embargo, esa información le es útil cuando logra conectarla y aplicarla a su vida cotidiana. Eso es lo que nos dice el conectivismo. Y luego tenemos el humanismo y sus principales representantes son Rogers o Carl Rogers y Abraham Maslow. ¿Qué nos dice? El estudiante es el centro, promueve la autorrealización teniendo en cuenta la individualización o individualidad de cada alumno, o sea, un sujeto activo de aprendizaje. Es el centro, promueve la autorrealización teniendo en cuenta la individualidad de cada alumno. Por lo tanto, el alumno es responsable de su aprendizaje y se enfoca en la autonomía del alumno.
Bien, espero que les sirva. Recuerden que si les sirvió, suscríbanse, regálenme un me gusta y cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios. Muchas gracias. Adiós.